pero es importante recobrar un poco el sentido de lo que hemos estado viendo para poder comprender el mensaje que Jesús quiere dar. Ya les había indicado y les hago recordar otra vez que esto es parte del relato de todo el Sermón del Monte, específicamente en el capítulo 6, después de haberles indicado cómo es el verdadero creyente. Empieza a partir del capítulo 6 Jesús a hacer un contraste entre la verdadera práctica de la fe cristiana o de la verdadera fe en Dios, de la verdadera justicia, y de aquellos que solamente son hipócritas, que solamente actúan bajo una fachada, que solamente están interesados en que sean percibidos por los hombres como creyentes, pero que realmente no procuran ni buscan que sus corazones realmente sean limpios delante de Dios. Ellos no están interesados en fortalecer su relación, su cercanía, su intimidad con Dios. Ellos solamente están deseosos de que sean vistos por los demás como personas religiosas, como personas correctas. Y es aquí donde empieza la gran separación o la gran diferenciación que Jesús hace respecto a una vida religiosa y de hipocresía y una verdadera vida cristiana, una verdadera vida de fe, una verdadera vida de justicia que está dedicada y empeñosa por hacer las cosas delante de Dios y no delante de los hombres. Y empieza diciendo acerca de las ofrendas o de las limosnas, que se daban, ¿no?, a las personas que estaban necesitados, y cómo los hipócritas, los fariseos, aquí hablando de los fariseos, de los saduceos, ellos daban públicamente para que todos los vean e incluso hacían sonar trompeta para que los demás presten atención a lo que ellos hacían. Mientras tanto le decía a sus discípulos, les decía: ustedes que no sepa su mano derecha lo que hace la izquierda, ¿no? Que ni siquiera su mejor amigo o alguien cercano a ustedes sepa qué es lo que ustedes están haciendo en beneficio de los demás. Porque ustedes lo que deben hacer es esperar recompensa de parte de Dios. Luego del capítulo 5, del versículo 5 al versículo 15, Jesús ha hecho una diferenciación sobre la oración. Cómo oran los hipócritas, cómo oran aquellos que solamente viven una vida de religiosidad, y cómo oran aquellos que realmente buscan y aman a Dios. Aquellos hipócritas, por una parte, ellos oran de pie en las sinagogas, quieren que todos los vean, quieren que los demás escuchen cómo oran para que sean percibidos como personas que aparentemente tienen una gran comunión con Dios o que saben hablar y expresarse muy bien. Pero Jesús les dice que ese tipo de oración no llega delante de Dios y que deben tener mucho cuidado de andar en vanas repeticiones sin sentido, que deben tener cuidado de no tratar de convencer a Dios con tantas palabrerías, porque eso nunca será posible, ¿no? Entre los hombres, si un hombre aquí con cierta labia, con cierta capacidad para poder expresarse muy bien, con cierto conocimiento, si un hombre de eso se para aquí al frente, quizás nos podría impresionar o hasta convencer a muchos de nosotros, porque su buena capacidad para hablar, como han sido algunos de nuestros expresidentes, ha llevado a muchos definitivamente a ser seducidos. Esta persona parece que sí es la correcta, ¿no? Pero solamente son palabras, nada más que palabras. Y muchas veces tratamos de hacer exactamente lo mismo con Dios. Como un niño que se presenta delante de su mamá y dice: perdón, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Pero no está entendiendo que delante de Dios no funciona así. Dios, que no solamente escucha las palabras, sino que examina el corazón, sabe exactamente qué cosa necesitamos y también sabe cuál es la motivación de nuestros corazones. Así que vanas palabrerías o muchas repeticiones no van a convencer a Dios. Pueden engañar a otras personas, pero no delante de Dios. Y eso es lo que Jesús ha estado diciendo durante todos los versículos, desde el 5 al 15, y concluyendo al final,
diciendo que parte de la verdadera fe, de la verdadera justicia, de una vida que realmente vive en temor de Dios, es una fe que se demuestra mediante el perdón que debemos tenernos los unos a los otros. Cuando nosotros no entendemos eso, entonces hemos olvidado nuestro sentido como cristianos. Termina diciendo el versículo 14 y 15, que brevemente vio nuestro hermano Alberto Carrasco la semana pasada. Dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Haciendo referencia al hecho de que la evidencia de que realmente hemos sido cambiados es que el rencor, el odio, el resentimiento sencillamente ya no tienen lugar en nuestros corazones. Ya no hay lugar para ello en nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que hemos estado viendo que en todo este texto, en todos estos versículos, Jesús quiere enseñarle a sus discípulos que hay una cierta forma de vida, que hay cierta forma de vivir la cristiandad que es detestable delante de Él. Nosotros podemos buscar la santidad o podemos ir camino a la santidad, pero por el camino equivocado. Y Jesús ha dejado las advertencias claras para que ninguno de nosotros sea engañado, para que ninguno de nosotros un día se presente delante del Señor y diga, Señor, aquí estoy, tu Hijo amado. Jesús lo mire y diga, nunca te conocí. No sé quién eres tú. Tú no has vivido según mis preceptos. Pero Señor, yo estuve en la iglesia, participaba de los cultos, veía todos los videos, le daba like a todas las publicaciones del pastor, veía todos sus videos de YouTube. Yo no te conozco. No sé quién eres. Porque la forma en que tú viviste es sin ley, como si yo nunca hubiera hablado, como si yo nunca hubiera establecido en mi palabra cuáles eran las advertencias que tú debías tener en tu caminar cristiano. Y quiero que recuerden bien esto, justamente por lo que vamos a pasar a ver ahora, ¿no? Existe una forma de vida, entre comillas, cristiana, que sencillamente no es agradable a Dios. Y que como creyentes, como verdaderos creyentes, no debemos ser reduccionistas y reducir el cristianismo sencillamente a no hacer ciertas cosas. ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Cómo nos ve el mundo? El mundo nos ve como personas que realmente amamos al Señor, que personas que realmente tenemos un código de ética y de moral superior al de ellos porque somos conducidos por la palabra de Dios. ¿O ellos asimilan las reducciones que nosotros también hemos hecho al cristianismo, ¿no? ¿Cuáles son las reducciones que hacemos al cristianismo? Para nosotros, o para muchas personas, el cristianismo es, pero yo nunca he tomado, pero yo nunca he fumado, pero yo nunca voy a fiestas, yo soy una persona tranquila, yo soy una persona sana. Nunca le he pegado a mi mujer, nunca he estafado a nadie. Y se supone que si alguien cumple esas cosas, entonces ya es cristiano. Ese es el reduccionismo que existe justamente hoy en día. Y lamentablemente muchos de nosotros tenemos exactamente esa misma concepción. Hace algunos días conversaba con unas personas que conocen un poco del Señor también hace algunos años atrás ya. Me decían, pero yo no he hecho esto, yo no soy lo otro, soy una buena persona. No has entendido el Evangelio entonces. No has entendido el Evangelio. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, si leemos minuciosamente, ya nuestra hermana Brenda ha leído del versículo 1 al versículo 18, Jesús no está diciendo, no sean como esos que se van a las discotecas, no sean como esos que pierden su tiempo por ahí, no sean como esos que están tomando en las esquinas. Ustedes sean personas de su casa, ¿no? Vayan temprano a la iglesia, congreguen. Jesús no está haciendo esas comparaciones. Jesús no está diciendo, no sean ustedes como los borrachos que están por ahí o las personas que se drogan. Ustedes nunca tomen esas cosas. Ustedes solamente tomen agua bendita, ¿no? O agua mineral nada más. Jesús no está haciendo ese tipo de comparaciones. Jesús está comparando entre personas que están exactamente en el mismo lugar y que exactamente hacen lo mismo que ustedes. También dan limosna, también
oran, y lo que vamos a ver hoy, también ayunan. Pero las razones por las que lo hacen, la forma en que lo hacen, las motivaciones de su corazón son totalmente distintas. ¿Y ven cuán difícil es distinguir realmente entre un verdadero creyente y un falso creyente? Cuán difícil es, realmente. Cuán difícil es. Y cuán difícil también para nosotros el tener claras cuáles son nuestras motivaciones, cuál es el camino, el rumbo que estamos siguiendo en nuestra fe cristiana, porque es muy fácil en el camino perderse. Porque tú puedes seguir haciendo exactamente lo mismo y externamente los demás viendo que tú haces exactamente lo mismo y aparentemente no hay ningún cambio, pero dentro, en tu corazón, las cosas se están destruyendo. Tu comunión con Dios, tu relación con Dios cada vez está más destruida. Porque espero o imagino que muchos de los fariseos o de los saduceos quizás entraron con buenas motivaciones a estudiar la ley, a conocer de Dios, pero en el camino se desviaron. Como pasa con muchos profesionales, ¿verdad? ¿No? También, ¿no? Cuando entran a medicina, psicología, enfermería, cualquier carrera, ¿no? Sí, yo voy a ayudar a la sociedad, derecho, yo voy a defender a los más necesitados, a los más pobres, a los más débiles. Y puede que entren con correctas motivaciones, pero en el camino se pierde. Incluso en el ministerio, alguien podría empezar con buenas motivaciones y en el camino perderse. Ser atraído y seducido por el dinero, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ser atraído y seducido por la fama, por la opinión de los demás. Y entonces desviarse del camino. ¿Y cuántos han apostatado de la fe? ¿Cuántos se han apartado? Habiendo estado tan bien, al frente incluso, predicando, compartiendo la palabra de Dios, y llegaron a apartarse. ¿Cuál es la diferencia para nosotros? ¿Qué seguridad tenemos de que realmente no es nuestro caso? Que estamos dispuestos a vivir realmente en la palabra del Señor, que realmente hemos sido tocados por el Evangelio de Jesucristo, que realmente Jesús se ha aparecido a nuestras vidas, en nuestro caminar, y hemos dicho: Señor, aquí estoy. No más mis planes, no más mis proyectos, no más mis metas. Señor, aquí estoy. Ahora soy tu siervo. Recuerden bien esto. Jesús está procurando un estilo de vida distinto de nosotros. Él no solamente quiere religiosidad, Él no solamente quiere que hagamos ciertas cosas para impresionar a las personas del mundo. Él realmente quiere vidas cristianas en todo cuanto hacemos. Sí, sabemos que no debemos andar golpeando a la gente por ahí, sabemos que no debemos estar haciendo esto o lo otro, pero Jesús no está interesado en esas cosas que externamente sabemos y todos saben que están mal. Jesús está interesado en aquellas cosas que hacemos en secreto y que pueden parecer exactamente correctas e iguales a los demás, a los otros creyentes, pero que en nuestros corazones tienen un color totalmente distinto, tienen un trasfondo totalmente distinto. Jesús, después de haber explicado esto, yo les había dicho ya que el versículo 1 del capítulo 6 justamente es para indicar todo lo que va a venir más adelante. Dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Cuídense de no vivir en una justicia aparente solo para que los hombres, para que las personas los vean. De otra manera no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Una de dos: o vives para este mundo, y cuando digo de vives para este mundo no me estoy refiriendo solamente a vivir para los deseos de este mundo, sino vives para la opinión, los gestos, la felicitación, la fama de este mundo, o vives para agradar a Dios y recibes recompensa de Dios. Porque si vives para este mundo, la única recompensa que recibirás es de parte de este mundo. No recibirás más. No habrá más recompensa. Y entonces, vamos al versículo 16. Después de que nos has dicho
no seas como los hipócritas cuando des limosna. Cuando ores, no seas como los hipócritas. En el versículo 16 dice, y cuando ayunes, no pongas cara triste, ¿como quién? Como los hipócritas, otra vez. Cuando ayunes, no pongas cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros o demudan sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Ya les había mencionado, creo, que los fariseos tenían por costumbre ayunar 2 veces a la semana, ¿no? Normalmente los días martes, si no me equivoco. Lo que para nosotros vendría a ser el día martes. Y los días viernes, antes de iniciar el Shabbat, ellos ayunaban. 2 veces a la semana ayunaban, ¿ya? Imagina, a veces algunos sufren con 3 veces al año, imagínense 2 veces a la semana, ¿no? La gula también es pecado, por si acaso, ¿ya? Ya predicaremos más adelante sobre eso. Ayunaban 2 veces a la semana, normalmente martes y viernes en la mañana hasta las 6 de la tarde antes del Shabbat. Y luego en el Shabbat obviamente ellos comían los alimentos que eran parte de la celebración del Shabbat, del día de reposo. Pero lo habitual era que los días martes, que vendría a ser para nosotros el tercer día de la semana, ellos ayunaban el día corrido y normalmente incluso hasta el siguiente día, ¿no? O empezaban en la noche y al otro día continuaban. Y entonces obviamente si se la han pasado entre comillas orando y no han comido nada, eso se notaba, se evidenciaba en sus rostros, porque no es que hayan sido personas medianamente robustas, sino delgadas, porque constantemente ayunaban, ¿no? Y esto hacía de que cuando ellos ayunaban, pues normalmente ni se lavaban la cara, ni se peinaban. Es como que querían que los demás digan, oye, ¿qué te ha pasado? ¿No? ¿Estás bien? ¿Estás deprimido? ¿Qué pasó? Decían, no, he estado ayunando. Y todos, disculpa, ¿no? Oye, pero la semana pasada ya has ayunado, pero el viernes ya has ayunado. Sí, yo ayuno 2 veces a la semana. Ese tipo de cosas en los judíos calaba en sus corazones diciendo algo así como, wow, qué pequeño soy espiritualmente y cuán grandes, qué tal dominio, qué tal entrega al Señor que tienen los fariseos, porque ellos ayunan 2 veces a la semana. Y ellos intencionalmente demudaban sus rostros, ellos intencionalmente hasta no se lavaban la cara, por eso es lo que dice el texto, ¿no? Para que se evidencie que ellos habían ayunado. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros en nuestros esfuerzos por alguna u otra cosa para que los demás lo vean? Para que los demás vean lo espirituales aparentemente que somos, o los sacrificios o los esfuerzos que nosotros hacemos. ¿Cuántas cosas hacemos por eso? Quizás nos sea un poco difícil decir, no, yo no hago esas cosas, o no es parte de mi vida. Pero quizás pongámonos a pensar en las mentiras que quizás no decimos a otros, pero en las cosas que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Las cosas que nos decimos respecto a, no sé, podría en este momento estar en otro lugar aprovechando mejor el tiempo, ¿no? Pero he hecho un sacrificio y aquí estoy, ¿no? Esas son parte de esas mentiras. Es exactamente lo mismo. Para que el pastor me diga que soy espiritual, que participo en todos los cultos, que vengo a todas las reuniones, para que no me llamen la atención por eso. Eso es parte de ello. Venir a la iglesia, participar de los ayunos, participar de las alabanzas, todo tiene que ver con eso. Por muy pequeño que sea su servicio delante del Señor, todo tiene que ver exactamente con esto. Pero específicamente con el sentido o con el hecho de entender
que hay dos formas de hacer algo o de obrar alguna cosa. Hay una forma correcta que es agradable delante de Dios y hay una forma incorrecta que es abominable delante de Dios. Externamente podría ser exactamente lo mismo. No quiero hablar mal de mis hermanas por si acaso de las alabanzas, solamente voy a poner un ejemplo, ¿no? Podrían estar exactamente paradas en el mismo lugar, juntas, y nosotros no percibir la diferencia. No solamente por la forma en la que cantan, no solamente por lo bonito que cantan, sino por la disposición de su corazón. Eso es de lo cual Jesús está hablando aquí. Ten cuidado, porque si tú estás buscando recibir recompensa de los hombres, te aseguro que no recibirás ninguna recompensa de parte de Dios. No podrás tener recompensa de parte de Él. Otra vez dice el versículo 16, y cuando ayunes, no pongas cara triste, no estés así como acongojado como los hipócritas, ¿no? Qué mal me siento. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? No, es que he ayunado, estoy débil. Ya. Ellos desfiguran sus rostros para demostrar a los hombres que están ayunando. Yo nos imagino, ¿no? Que han ayunado, por ejemplo, en su casa y están a punto de salir o alguien va a venir a verlos y es como que se despeinan a propósito, ¿no? Así como que para que vean, se desacomodan un poco. Yo imagino que hacían algo así, porque Jesús dice específicamente, miren lo que dice Jesús. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Versículo 17. Pero tú, ¿qué debes hacer cuando ayunes? Unge tu cabeza y lava tu rostro. Así que por lo que Jesús dice, yo asumo que ellos no hacían eso. En aquel tiempo, recuerden, que era muy común, es más, las personas que normalmente eran consideradas como más llenas de sabiduría o dependiendo de los tipos de votos que hacían, tenían cabelleras muy largas o se dejaban crecer la barba muy larga como un símbolo de sabiduría. Hasta ahora incluso los judíos ortodoxos tienen barbas bien largas que se las doblan, ¿no? Para que se parezca chiquita nada más, pero tenían barbas muy largas. Y para los que en algún momento nos hemos dejado crecer el cabello bastante, o las mujeres sabrán, o los que hemos dejado en algún momento tener una barba muy grande, saben que si usted no la cuida, pues empieza a verse no muy bonito, ¿verdad? Igual pasa con el cabello largo. Y la forma como hacían en aquel tiempo, no había acondicionadores ni cremas de peinar, lo que hacían en aquel tiempo era usar distintos tipos de bálsamos y de aceites para el cabello, que no eran tan baratos tampoco, por si acaso. Y ellos se echaban eso, algunos aceites tenían incluso perfumes, lo mezclaban con algunos tipos de fragancias, de esencias, para que huela muy bien. Y se lo echaban en el cabello o se lo echaban en la barba. Y entonces cuando una persona iba a ir a una reunión, algún tipo de fiesta, una celebración, obviamente se echaban mucho de eso para que su cabellera se viera muy bien, para que sus barbas se vieran muy bien y entonces se vean bien. Pero parece ser que los fariseos y los hipócritas en general, de los cuales habla Jesucristo aquí, cuando ayunaban, no se ungían la cabeza, es decir, su cabello se veía mal también, ni tampoco se lavaban el rostro, es decir, ni siquiera se lavaban la cara. Con el propósito, otra vez, y su único propósito era que los demás se den cuenta de que ellos estaban ayunando. Jesús les dice, tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Si has estado orando delante del Señor, humillada delante del Señor, llorando, lávate el rostro, que los demás no sepan. No tienen por qué saber, porque tu oración ha sido hecha delante del Señor. Es como si una mujer le dijera a su esposo que no es creyente, está orando por ti para que el Señor obre en tu vida, ¿no? Eso suena más amenaza que otra cosa, ¿no? No, ora delante del Señor, en silencio, delante de Dios. Él te escucha. Y el Señor te responderá. Es lo que hemos visto en las semanas anteriores en los estudios que hemos hecho. Y dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará.
tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hermanos, y esto incluye todo. Recuerden que ya en el versículo 4 se nos ha dicho lo siguiente. En el mismo capítulo 6, versículo 4. Para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Versículo 6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Tercera vez, versículo 18. Para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Jesús está usando una frase repetida en cada enseñanza que está dando. Una y otra vez. Una y otra vez. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué Jesús está haciendo eso? Ya en varias ocasiones, el pastor Feliciano o algunos de los predicadores aquí les han indicado que cuando en la Biblia se repiten varias veces una frase es porque se quiere dar una importancia especial a eso. En el judaísmo o en la cultura judía, la repetición de algo no era simplemente para hacer recordar, era para darle valor, sentido, importancia. Por ejemplo, cuando en nuestras Biblias se traduce, por ejemplo, el Altísimo, ¿no? El Altísimo Señor significa lo alto o lo más alto de lo alto, ¿no? O lo alto de lo alto, ¿no? Santísimo, Santo de los santos, ¿no? Cada una de esas repeticiones o cada una de esas formas literarias era para hacer un énfasis respecto a la importancia de lo que se estaba diciendo. Y cuando se enseñaba, en aquel tiempo nadie sacaba su celular y decía, Jesús va a hablar. En vivo, transmisión en vivo. No hacían eso. ¿Qué cosa hacían? Tampoco se ponían a escribir. Era muy raro que las personas tuvieran papel o papiros y algún tipo de papel y lapiceros o lápices o alguna cosa para escribir a la mano. Lo que hacían era escuchar con atención, prestar atención a lo que se decía, y normalmente el mejor orador, el mejor maestro, era muy bueno enlazando las ideas de manera que fueran fáciles de recordar. Por ejemplo, hay formas literarias en las que, por ejemplo, se decía así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Donde la primera parte de la historia tenía relación con la última parte, donde la segunda parte con la penúltima y así. Y el centro del relato estaba justamente, en la mitad estaba el centro del relato. Es una forma en la que los maestros enseñaban, eso se conoce como quiasmo. Y una de las formas en las que Jesús va a usar muchas veces, porque Él va a usar todas las figuras literarias que se usaban en aquel tiempo dentro de la enseñanza o de la literatura hebrea, una de las formas que Jesús usaba era enseñar, dar una pequeña introducción, daba un ejemplo y una frase que les recordara sobre ese ejemplo. Enseñaba otra cosa y la misma frase repitiendo, para que vean ellos que todas las cosas tenían exactamente el mismo sentido. Y Jesús, si hacemos un análisis literario, vamos a encontrar eso. Jesús está diciendo primero cómo hacen los malos, cómo deben hacer ustedes, porque su Padre que está en lo secreto, Él los ve en lo secreto y los recompensará. Otra vez, lo que hacen los hipócritas, lo que deben hacer ustedes, porque su Padre que está en secreto y los ve en secreto, los recompensará. Y así está siguiendo la línea de pensamiento hasta llegar al versículo 18, donde se nos dice, para no hacer ver a los hombres que ayunas. ¿Qué cosa es lo que hacen? En el versículo 16 dice, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. ¿Qué es lo que pasa normalmente con la percepción que el mundo tiene de los cristianos en general? ¿No? Es cierto que nuestra vestimenta nos debe distinguir, pero más que nuestra vestimenta, Jesús dice que los hombres vean sus buenas acciones, que los hombres vean sus obras de justicia, para que entonces no les alaben a ustedes, sino que alaben
a su Padre que está en los cielos. Recuerden lo que dice 5:14, habíamos visto, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Una ciudad situada sobre un monte, ¿no? No se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué cosa? Sus buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es cierto que nuestra vestimenta nos debe distinguir, nuestra forma de hablar nos debe distinguir, nuestra forma de actuar nos debe distinguir, nuestra forma en que tomamos decisiones nos debe distinguir. Todavía dentro de los entornos cristianos y aún incluso entre cristianos existe esta religiosidad, este fariseísmo. No, ahí no hay mover del Espíritu Santo. No, ahí no se predica correctamente. No, ahí cantan malas canciones. No, ahí su pastor esto. No, ahí tal cosa, ahí tal cosa. No, ahí van con falda. No, ahí van con pantalón. No, ahí las hermanas se ponen aretes. No, esto, lo otro. O sea, al final, infinidad de cosas que nosotros, en vez de decir, somos la luz del mundo y aquí estamos para que los demás vean las buenas obras y alaben a Dios, nosotros decimos, no, este es un club muy privado, muy reservado. Y varias veces, ¿no? Yo me he subido así, a veces me subo, ¿no? Normalmente atiendo, entonces normalmente vengo vestido así, me subo a algún carro, algún taxi. Y a veces subo con mi Biblia, pues, ¿no? Entonces, o a veces veo que algunos choferes tienen su Nuevo Testamento, no sé si han visto ahí, ¿no? Él lo tiene de amuleto, por si acaso, ¿no? La mayoría lo tiene de amuleto nada más, pues nunca lo abren, ¿no? Yo supongo que es para que con eso lo agarren si aún viene un ladrón, alguien a robarle. Entonces, yo le digo, o a veces está escuchando alguna canción cristiana, o a veces me dice, no, me he equivocado, ¿no? O sea, entonces, les pregunto, ¿usted es cristiano? ¿O a qué iglesia asiste, no? Es la pregunta que normalmente hago. No, yo no voy a una iglesia, yo y mi esposa va, o yo iba antes a una iglesia, pero no. Yo hace poco tuve eso, ¿no? Ese tipo de conversación, donde el Señor me dice, no, una vez me invitaron a esa iglesia, pero yo estaba yendo y vi que todos entraban con terno, y vi así como que no, solamente con terno nada más puede pasar ahí, ¿no? Ahí solamente tienes que estar bien vestido, si no, no te dejan pasar ahí. ¿Así les digo? No sabía eso, ¿no? Digo, ¿y ha visto la iglesia que está ahí en 1 de Mayo cruzando? Sí, ahí también se estacionan bastantes carros, gente de plata nada más va ahí, ¿no? ¿Así le digo? Sí. ¿Pero alguna vez ha ido? Vaya, le digo. No, a mí no me gusta vestirme así muy elegante y la gente yo he visto ahí que pasan solamente así, ¿no? Es curioso saber, ¿no? Interesante, le digo. Yo sí estoy en esa iglesia. Y me quedo mirando, fue con razón, ¿no? Me dice. Le digo, pero no somos así, le digo. A veces se crea esa mala percepción, esa mala imagen, le digo. Pero no, vaya a la iglesia, le di una invitación, ¿no? Porque siempre ando invitaciones en mi mochila. Vaya, le digo, le invito a que participe. Ya un día estos voy a ir, ¿no? Dice, y me empezó a hablar, ¿no? Me dijo, es que hay muchas iglesias que no, así nada más no te dejan pasar, ¿no? Otras para que participes eso tienes que pagar, y empieza a hablar de otras. Ya le digo, pero usted sabe que esa es una secta, le digo que han estafado gente, todo, ¿no? De esos de pare de sufrir. Y me dice, sí, pues me dice, pero hay varias iglesias que son así o que no dejan pasar, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando pasó esto me ponía a pensar en cómo podemos hacer, y varias veces me he puesto a pensar, ¿cómo podemos hacer para que esa puerta siempre esté abierta? Porque eso dice mucho. Eso dice mucho. Las personas que pasan, yo hablo con mucha gente, de verdad, ¿no? Y varias personas que vienen, las atiendo, ¿no? Conversaba con Cristian que creo que ya he superado más de 200 personas que vengo atendiendo durante ese tiempo. Y cuando les digo justamente que suban, que pasen, me dicen, no sabía que acá había una iglesia, ¿no? O sí habíamos pasado por acá, pero nunca habíamos salido por acá, pensábamos que era algo privado. Ayer le doy una invitación a un matrimonio que sí han pasado por acá y me dice, ¿y cómo hacemos para entrar? Me dice, ¿le presentamos esto? Les digo, solamente vengan, pasen. Va a estar todo libre, disponible, ¿no? En la noche van a venir, Dios mediante. Bueno, les he dejado tarea obligatoria, si no los voy a atender, les he dicho. Entonces, espero que no estén viendo el video nomás. Les decía eso. Y muchas personas creen eso justamente porque la puerta está cerrada. Y no está mal venir lo mejor vestido posible, pero podría ser eso un impedimento para que alguien que no está vestido así
conozca del Señor? Muchas veces me he puesto a pensar en cómo la iglesia pone esas trabas para que otros sean alcanzados por el mensaje del Evangelio. Cómo nosotros muchas veces ponemos esas restricciones y no consideramos realmente cuánta necesidad hay en el mundo y cuántas personas realmente están deseosas de escuchar la palabra de Dios. Y lamentablemente terminan cayendo en iglesias falsas, con falsa doctrina, o que los van a estafar sencillamente. ¿Cuántas veces pasa eso? Recuerdo hace algunos años atrás, cuando atendía mi banda de música, que había una canción que nos gustaba mucho tocar, ¿no? Que se llamaba Política Religiosa, así se llama. La voy a publicar en el grupo de la iglesia para que la escuchen. Es un poco movida, pero tiene cosas muy interesantes, ¿no? Dice, ellos quieren llegar al círculo tan especial que con sus mentes quieren formar, ¿no? Dice, yo no sigo las reglas que han puesto los fariseos para mí, ¿no? Discúlpame, pero yo no juego a la política religiosa. Solamente una élite, un grupo selecto, ¿no? Los que sí sabemos cómo se deben hacer las cosas, los que sí predicamos correctamente. Y varias veces creo que les he dicho y he compartido con ustedes, con mi esposa muchas veces he conversado, ¿no? Digo, ¿cuántas personas dentro de los católicos encontraremos en el cielo un día? ¿O ustedes qué creen? ¿Creen igual que los católicos que la salvación solamente está restringida a la iglesia? No, yo les he comentado, ¿no? Y que hay en Balibán un ministerio que es católico y que es en parábolas de los niños. Y realmente he encontrado en eso mucho más Biblia que incluso en muchos músicos para niños, entre comillas, cristianos, ¿no? No sabemos, ¿no? Y varias veces nos hemos puesto a pensar y decir, ¿cómo será? Y esto no es ecumenismo, por si acaso, soy lo más lejos al ecumenismo, les he dicho varias veces. Es el sentido de entender realmente que muchas veces nosotros mismos, quienes somos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo, ponemos tantas barreras. Nos ponemos en alto, pero para que los demás nos admiren, no para alumbrar, no para iluminar. Y si nosotros hacemos eso, entonces tendremos nuestra recompensa aquí, pero nunca de nuestro Padre Celestial. Nuestros amigos, nuestros familiares que aún no conocen al Señor nos ven como personas que, Él es así, ¿no? Como que Él cree que hace todo bien, Él porque es cristiano y hace todo esto. O nos ven personas que estamos preocupadas y deseosos de poder ayudar, de poder contribuir con los demás. Nos puede pasar nuevamente en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y voy a avanzar 3 versículos porque creo que son importantes, porque son parte de la conclusión que Jesús está haciendo. Y dice, no, versículo 19, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre o el óxido, ¿no? Destruyen, y donde ladrones minan y hurtan o penetran, ¿no? Ingresan y roban. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Nosotros muchas veces pensamos esto solamente en el término económico, ¿no? Debo ofrendar porque hay que hacer tesoros en el cielo. Jesús no solamente está hablando de eso. Eso del dinero es una pequeña parte en realidad. Jesús quiere que acumulemos tesoros de recompensa en los cielos de parte de nuestro Padre Celestial. Alguien podría decir, bueno, yo no tengo mucho dinero, entonces, ¿qué me queda? Jesús está diciendo, tú acumula tesoros en el cielo dando limosna en secreto. Tú acumula tesoros en el cielo, recompensas de tu Padre, orando en secreto, cerrando la puerta. Tú acumula tesoros en el cielo, orando en secreto, esperando tu recompensa del Padre, cuando tú ayunes en secreto, porque es tu Padre quien te está viendo. Ese es el sentido de lo que está diciendo. No podemos tomarlo simple, no acumules tesoros, significa que todo dinero nada más, ¿no? Y hay muchos falsos profetas que usan este versículo para decir, no, ya ven, tienen que dar a la iglesia, al Señor, y ustedes quedarse sin dinero porque un día el Señor les recompensará y les dará. Ese no es el sentido de este texto. El sentido de este texto es que nosotros debemos vivir de una manera que no estemos esperando recompensa, reconocimiento, tesoros de los hombres, sino de nuestro Padre
celestial. No acumulen riquezas, tesoros en la tierra, porque ese tipo de tesoros, de riquezas, de reconocimiento, de alabanza, de buenos contactos, todo eso va a ser destruido. Y los ladrones lo pueden robar. Si no, ¿qué dice? Acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no minan ni hurtan. Oren, ayunen, apoyen al necesitado, pero no para que los demás lo vean, sino para que su Padre que los ve en secreto los recompense y cuando lleguen al cielo encuentren grandes tesoros. Y hay muchos versículos en el libro de Proverbios. Voy a ver si lo encuentro ahora. Pero hay muchos versículos en el libro de Proverbios que se nos hace referencia en el que aquella persona que da al pobre, ¿a quién está prestando? A Dios. El que da al pobre, a Dios presta. Porque si nosotros nos afanamos en acumular riquezas en este mundo, si nosotros nos afanamos en vivir para las cosas de este mundo, para el reconocimiento de este mundo, nunca encontraremos lo que realmente saciará nuestro corazón. La pregunta es, y esta es una pregunta, pero también es una forma de medir nuestra condición. Versículo 21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. La pregunta es, ¿dónde estás haciendo tesoros? Porque donde tú estás haciendo tesoros, ahí está tu corazón. No te pregunto dónde está tu corazón, porque tú puedes decir, no, si mi corazón está consagrado y dedicado al Señor. Amén, qué bueno. ¿Dónde estás haciendo tesoros? En la tierra. No puede ser eso posible. No puedes decir que tu corazón y tu vida está entregada a Dios, pero tú sigues haciendo tesoros en este mundo. No es posible. No es posible, sencillamente. O me estás mintiendo, o te estás mintiendo a ti mismo, que es peor todavía. Peor porque estás con la esperanza de que un día encontrarás a Dios con los brazos abiertos como Padre, pero no será eso lo que escuches. No será eso lo que escuches. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, o donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y es curioso la forma en que Jesús dice esto, porque Jesús les está diciendo, entiendan que sus corazones son guiados hacia aquello en lo cual ustedes están dedicando tiempo. Y van a dedicar tiempo en aquello hacia lo cual sus corazones están guiados. Muchas veces nosotros sencillamente, como creyentes, y entendiendo todo lo que hemos visto desde el versículo 1, muchas veces como creyentes solamente nos quedamos con la idea de que basta con que yo cumpla con ciertos parámetros, con que nuevamente ya no tome, ya no fume, ya no vaya a fiestas, ya no haga esto, lo otro, venga a la iglesia, congregue, soy bautizado, participo de la Santa Cena, listo, cumplí, he hecho mi parte. Pero bien les decía que estos tesoros no solamente es dinero, no solamente son ciertas cosas aisladas, es la totalidad de nuestra vida. El sentido de corazón que se usaba en el hebreo, y cuando Jesús estaba hablando, en el sentido hebreo, no es el mismo sentido que nosotros tenemos por corazón, ¿no? ¿Cómo nosotros entendemos corazón? ¿No? Cuando dice, te amo con todo mi corazón, le dice a la chica, ¿no? O a 20 chicas. Debe ser alguna especie de lombriz o pulpo, creo que tienen varios corazones, ¿no? No es el sentido romántico, ¿no? La representación de corazón que normalmente se hace, ¿no?
así, ¿no? Sí, así. Esa es una representación romántica del corazón, del amor. Es más, yo diría que quizás si fuéramos muy estrictos en ciertos aspectos, ni siquiera deberíamos usarlo como creyentes. Porque el contexto de eso es un contexto netamente de romance y lujuria. O sea, ese es el sentido del corazón. Ustedes pueden buscar un poco la historia de cómo se originó eso, porque no es que siempre existió eso, ¿no? Tiene algunos ni creo que ni 100 años. Ahí es, ustedes buscan escritos, imágenes un poco antiguas, nunca encontrarán ese símbolo como una forma de representar amor o el corazón. Porque ese tipo de representación tiene que ver solamente con los sentimientos, con los afectos. Pero Jesús no está hablando así. Él no tenía una idea romántica del corazón. Jesús tenía una idea integral de lo que es el corazón. Cuando Dios creó al hombre, varón y mujer, y al hombre lo hizo tanto físico como que lo formó del barro y también sopló, dice, aliento de vida. Ese barro, sin ese aliento de vida, era solo barro, una estatua más, ¿no? No era más que eso. Pero ese aliento de vida instauró en él justamente vida. Y dice el Génesis, y el hombre vio. Y la estatua, la imagen de barro, se convirtió en un ser viviente. La esencia que reúne esa imagen de Dios en él, aún destruida después del pecado, es eso a lo que la Biblia reconoce como corazón. Es decir, la esencia de lo que usted es, de todo lo que usted es, de todos sus anhelos, sus sueños y todo eso, la raíz y la esencia de todo eso, ese es su corazón. Ese es su corazón. Y Jesús está diciendo, donde esté tu tesoro, allí estará también todos tus anhelos, tu empeño, tus fuerzas, tu ímpetu para seguir, tu pasión, tu intelecto, tus emociones. Todo lo que tú eres será guiado hacia el lugar donde esté tu tesoro. Y si tu corazón está dividido, entonces habrá un serio problema. La razón por la que se nos dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios es porque aún en medio de su pecado, aún en medio de las malas decisiones que tomó, él entendía que debía venir siempre humillado delante de Dios. Y cuando Dios le dijo, te quitaré a tu hijo, pasará esto, lo otro, David agachó la cabeza y dijo, sí, Señor, mi corazón está en ti, tú eres Dios. Sin embargo, Salomón tenía un corazón partido, un corazón dividido. Porque parte de él trataba de agradar a Dios y parte de él trataba de agradar a sus muchas mujeres que lo arrastraron hacia los ídolos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Dios no acepta ese tipo de adoración. Dios no acepta una adoración dividida. Dios no acepta una entrega a medias. Con Dios no pasan esas cosas. O es todo o es todo. No es que es todo o nada. O es todo o es todo. Porque solamente en Dios está completa y satisfecha nuestra alma. Solo en Él encontramos la completa satisfacción y la plenitud que tanto necesitamos y que tanto necesita el ser humano. Cuando el ser humano empieza a divagar entre las muchas cosas que a él le gustaría tener para, según su mente, ser feliz, sentirse satisfecho, por más cosas que busque, siempre se seguirá sintiendo insatisfecho, porque solamente Dios puede satisfacer plenamente el corazón humano. Solo Dios satisface plenamente la esencia, el sentido o el propósito por el cual vivimos. Solo en Él encontramos la respuesta a nuestra existencia. Por eso, como creyentes, no podemos vivir una vida de hipocresía y tratar de agradar a Dios al mismo tiempo. No podemos andar en medias tintas. Esto es algo que también me toca a mí. Es algo que también con lo cual tengo que luchar muchas veces, diariamente, cada domingo al levantarme. Y más cuando me toca predicar todavía. Porque entiendo
al menos intelectualmente, en mi cabeza entiendo, de que es todo o es todo. Le pertenezco a Él. Pero a veces estoy más afanado por qué corbata me iré a poner. ¿Estará limpio mi ropa? ¿Estará esto, lo otro? Y aún si son afanes del día anterior, dice, no, pero entonces hazlo un día antes. Aún así son afanes que me apartan de lo que realmente es importante. Es como cuando nos reunimos para el aniversario, y esto no es una ofensa para nadie, espero que no lo tomen así, solamente para reflexionar. Pero un conflicto que siempre tenía en Casma, ¿no? Yo les decía, y un año no hicimos nada, no dimos nada de comida. Ahí está la hermana María Águila, ¿no? Muy malo que ha sido, muy rígido creo que ha sido en Casma, ¿no? No dimos nada. ¿Saben por qué? Porque ni bien llegaron, hermanos, ¿qué vamos a preparar? Esto y lo otro, para el fin. Y están más centrados en eso, no me han preguntado cómo van a invitar, a cuántos van a invitar, no me han preguntado qué voy a predicar, si deben orar por mí, no se hace nada. Y punto. Y ese año los hermanos estuvieron dedicados realmente a lo que era importante, la predicación del Evangelio. El que las personas conozcan al Señor. Y hay tantas cosas que realmente nos pueden distraer, que no necesariamente son malas. No es malo compartir como hermanos en Cristo los alimentos, no es malo hacer esto o lo otro, no es malo procurar vestirse bien, no es malo eso. Pero el punto es que eso tiene que estar sometido a una verdadera adoración a Dios. De lo contrario, por más esfuerzos, por más cara que sea mi corbata, aunque esta me regaló mi cuñado Ederson, ¿no? Por más cara que sea mi corbata, mi terno, por más lujoso que sea el alimento que podamos distribuir, si nuestros corazones estuvieron apartados de Dios y distraídos y centrados en eso, delante de Dios no es grato. Delante de Dios no es grato. Nuevamente, todo o todo. ¿Qué tipo de entrega estamos haciendo delante de Dios? Dios no quiere solo una adoración vacía. Me ponía a pensar cuando cantábamos, ¿no? Que muchas veces me distraigo en mi mente o a veces me pongo a pensar en el sermón y dejo de alabar. Hay un tiempo para cada cosa. Y a veces nos distraemos de nuestra adoración a Dios por estar tan centrados en nuestra experiencia. No sé, los músicos les puede pasar, ¿no? Si alguien se equivocó o si está muy bajo el volumen o está muy fuerte el volumen y perdemos. Es una lucha constante, ¿no? Yo he estado ahí al frente años haciendo eso, así que es una lucha constante. Y cuánta necesidad de orar por nuestros hermanos que están al frente, por los pastores de la iglesia, por cada encargado de sector, porque la lucha es constante. Y la única forma en que podemos adorar a Dios es entregándole toda nuestra vida. Vamos a caer, vamos a fallarle muchas veces, pero aún ahí levantarnos y volver una y otra vez, sin descanso. Amén. Oremos. Bendito Señor y Padre amado, gracias te damos por tu grande bondad, fidelidad, Señor, al permitirnos abrir tu palabra y meditar en ella. Señor, tú a través de Jesucristo tu Hijo, e inspirando, Señor, a tantos hombres, dejaste tu palabra para que nosotros, siendo guiados por el mensaje del Evangelio, sepamos conducirnos de una manera agradable delante de ti. Pero tantas veces, Señor, estamos más enfocados en nuestra religiosidad, en la careta, en la fachada de cómo los demás nos ven, que olvidamos realmente de vivir una vida que sea agradable delante de ti, en lo secreto, en lo íntimo, cuando nadie nos ve. Señor, ayúdanos, por favor.